Buenas noches, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Muchas cosas pasan en este momento en el mundo. Eh, las elecciones o más bien la toma de posesión de Maduro en Venezuela, es una de ellas. La proximidad cada vez más cercana, la fecha de toma de posesión de Donald Trump, la situación política en torno a la guerra en Ucrania, en México, la situación interna de ir sacando adelante reformas constitucionales y muy cerca de nosotros, tanto geográficamente como sentimentalmente, lo que está pasando en Los Ángeles, ¿sí? Un incendio que creo que son tres, pero que ya se están juntando para volverse uno, que según las autoridades norteamericanas no está siendo controlado, o sea, esto va para largo. Y bueno, todo esto nos va a permitir desarrollar nuestro programa que pongámosle por título Miscelánea Temática. Vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo inteligencia artificial, lógica, ciencia, argumentos teológicos, etcétera, etcétera. Pues comencemos. Todo mundo habla un dialecto. Bueno, si somos exigentes, por ejemplo, en el caso del maya, del náhuatl, o sea, todo eso no es español, entonces no puede ser No, una eso no es lengua. español. Por eso los diccionarios hablan de galicismos, si es que son palabras que provienen del francés, anglicismos si provienen del inglés, mexicanismos si son peculiares nada más de México, nahualismos de náhuatl Ujú. y así, pero digamos la combinación se hace a partir de una lengua dominante y ese es el español. Sí, digamos, es la que quedó como arriba de las demás, pero Ahora, aún así no es totalmente español, o sea, si un español viene acá por ejemplo, el jitomate, hay muchos que dicen, no, no es jitomate, es tomate. Bueno, pero si nos vamos a la etimología, es jitomate, no es tomate. Pero bueno, bueno, pero son detalles, ¿no? O el cacahuate, allá dicen cacahuete, ¿no? no, pues el maní es el cacahuate. Por eso. Pero te digo, hay algunas cosas que sí son muy de acá, pero ya le cambiaron. Por ejemplo, guajolote no dice guajolote, dicen pavo, ¿no? Porque es más fácil de pronunciar. ¿Qué es economía? Es una de los fenómenos de las lenguas que cada vez son más económicas. Pues nosotros, por ejemplo, los chavos hablan de las mate y todo el mundo entiende matemáticas. El refri, el refrigerador, o sea, van evolucionando las lenguas y se van influyendo unas a otras. Bueno, pero esas sí son, digamos, a base del español, pero hay muchas palabras que no, que, bueno, sí se han españolizado, porque no termina, o sea, por ejemplo, en el caso de jitomate es jitomatl, ¿no? Entonces, no se pronuncia como tal. Es Igual como, que otras palabras. es como en español, ya se admite el hardware, el software, la televisión. O sea, Sí, son ¿qué? Anglosismos. anglicismos. Anglicismos. Pero bueno, te digo, a lo que voy es de que ya que se pongan exquisitos es porque de veras. O sea, ya cuando
mencionan con adjetivos el rechazo, aunque los argumentos sean válidos, ya como que se torna el comentario muy, no sé, muy raro. Es lo que he estado viendo. O sea, ya cuando se ponen así en defensiva, pero ya ofendiendo o discriminando otras cosas, ahí sí ya está medio raro. Pero bueno, cada quien defiende su bandera. Ahí, más que defensa, son usos. ¿Cómo se usan las palabras? Entonces, O como por eso es... quisieran que se usaran, No, ¿no? no, no, no. Es una cuestión científica, de hechos, no de querer, no del deber. ¿Cómo se usan? Ujú. Entonces, hay palabras que en México se usan, pero no tal vez ¿cómo se llama? En Venezuela, y a la inversa. Por ejemplo, ahorita que mencionabas de Canadá, decías, bueno, no, pero si vemos cómo era el mapa antes de, o sea, que México ocupaba toda la parte de California y toda esa costa, ¿qué sería el oeste? Oeste. No, pues de O hecho, sea, había una conexión directa con Canadá, o sea, y Francia quería toda esa parte, pero bueno, pero ya no pudo. según un mapa mundi que presentó Claudia antier, Ajá, fue esta semana. 1606, el mapa hablaba de todo América mexicana. Ujú. No estaban, los Estados Unidos ni siquiera existían, Canadá menos, y no porque todo fuera, digamos, habitado por los que podríamos decir nativos mexicanos, ¿no? Los pueblos nativos, sino porque era la identidad, la única identidad que existía para los españoles. Ujú. Y como los españoles tenían negocios muy firmes con el Papa, pues el Papa era el que daba los nombres. Entonces el Trump no estaba o no está tan equivocado cuando luego dice, es que para mí, sea de donde sea, son mexicanos, pues si se pone ese mapa de 1600, pues tendría una razón de ser, ¿no? Sí, pero bueno, esa es una cuestión histórica. Ah, claro. Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo, la Unión Soviética. Nosotros podemos hablar de la Unión Soviética, pero ya no existe. Bueno, en los mapas no existe, pero Ya en no, muchos países de Europa todavía se habla ruso, se habla no, bueno, esa es otra cosa. este Rusia sigue existiendo. Lo que ya no existe es la Unión Soviética. sí, Era la Unión. pero o sea, a lo que voy es de que, por ejemplo, algo que compartían en ese entonces, como por ejemplo la religión que sería cristiana o católica ortodoxa. Eso a mí me sorprende de que pues es prácticamente la mitad de Europa los que todavía siguen teniendo muy arraigada esa creencia, ¿no? Bueno, también eso es histórico, porque el Islam ha crecido mucho y el catolicismo ha disminuido mucho. Demasiado. Entonces, son cuestiones históricas. Incluso estaba el otro día haciendo un ejercicio con el Quijote. Más de la mitad de las palabras del Quijote ya no se usan. Y ya no se usan porque ya la realidad cambió. Todas las palabras que usaban en los hostales, por ejemplo, que tenían, entre otras cosas, su lugar para resguardar animales, no tenían estufa, pues cada cosa tenía un nombre que ahora ya no existe. Entonces, por lo tanto, la palabra se les llama palabras históricas, que solamente fueron usadas un momento
Y cuando cambia el referente o desaparece el referente, pues desaparece la palabra. Sí queda en las obras literarias y en la memoria, y probablemente en los diccionarios, pero lo que le da valor a la lengua es la que usan los hablantes. Le da todavía, ¿cómo le podemos llamar? De existencia, ¿no? No, pues es la que existe, es con la que nos comunicamos todos. Cosa distinta es la escritura. Tú no escribes como hablas. No se debe escribir como se habla. Y bueno, también eso se nota en las canciones. Una persona que habla el español, un cubano, que a lo mejor ni lo entiendes por la velocidad y porque omiten letras y sílabas, ¿verdad? No, los chilenos Pero, es la que me cuesta más trabajo. bueno, ¿De qué a la son? hora de cantar, suenan pues con un correcto español. Bueno, pero te digo, por ejemplo, yo he estado viendo directos de varios países hispanohablantes y algo que me está llamando mucho la atención es que cada vez hay más mexicanismos, así que como ahorita lo mencionaste. Y eso, no sé si para dentro de algunos años eso lo sientan como amenaza directamente los más ortodoxos del español. Fíjate que en el pasado, cuando Roma empezó a invadir lo que se podía invadir, Ujú. pues una de las primeras invasiones que hizo fue a Grecia, y no impidieron que la cultura griega permeara a la cultura romana. O sea, dijeron excelente. Entonces, mucha de la cultura griega pasó a la cultura romana. Por ejemplo, la mitología. Claro, cambiaron los nombres de los dioses, Sí. pero la estructura y la narrativa era griega, la filosofía era griega. Y de hecho, el español, cuando se estudia de manera erudita, estudia también, y además, cuando se asoma uno a las raíces del español, estudian raíces griegas y latinas. Ahí está. Entonces, si viene desde una raíz latina, ¿por qué siguen? Es más, o sea, es que el español, inclusive cuando fueron invadidos por los árabes, también está ahí con una mezcolanza interesante, ¿no? Todas las palabras con Ajá. alcohol, almohada, alhambra, Alberca. son de origen árabe. Entonces, por eso te digo, no entiendo por qué se ponen muy exquisitos algunos, con esos pequeños o grandes detalles, ¿no? Pero, Son mamilas. no, y la cosa que te digo, por ahí vi una entrevista de un estadounidense que viene de familia inglesa y que está defendiendo lo hispano porque dice que para ella es una aberración lo latino. Y así, ay, no manches. Es una aberración que Una aberración lo latino. pues es que no sabes lo que es, lo que significa latino. Exacto. Entonces ahí, desde ahí ya como que la cosa que muchos están como que a favor de eso. Yo me quedo así de. Fíjate, Ah, los ujú, ingleses eran católicos. ujú. Cuando Enrique VIII rompe con Roma, inventa o construye la religión anglicana, pero rompe con Roma, entre otras cosas, porque Roma le daba preferencia a los españoles que a los ingleses. Bueno, porque España era el imperio. Ujú. Entonces, rompe con el Papa, y si te fijas, incluso rompe con Europa.
No, pues a Ellos se la consideran, fecha. Bueno, volvió a se, unirse y después consi- se volvió a separar ahorita. se consideran, sí, se unieron como aliados, pero ya ni siquiera. No, ya no. Ellos dicen que son otra cultura. Y Ujú. sí es la cultura anglo. Pues ahorita ves que tiene que como unos 8 años, son casi 10, que se separaron de la Unión Europea. Sin embargo, siguen siendo una gran influencia, sobre todo ahorita con el conflicto en Ucrania. Y pareciera que están subordinados los de la Unión Europea a Inglaterra o Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Entonces está chistoso. Pues más bien a Estados Unidos, porque Inglaterra, digamos, es tu vínculo con Estados Unidos que le da fuerza, Ujú. pero tiene su propia moneda. Sí, y aparte muchos pensaban que se iba a caer y no, al contrario, ahí la llevan. Ahí la llevan los ingleses. No, que ahorita pobre Alemania. Aunque según sus datos de crecimiento va a ser arriba del 2%, en realidad la realidad es otra cosa. No sé cómo es que ahí manejan sus datos para encuadrar de que no pasa nada ya y sí está pasando. Sí, ya no quieren que pase y por lo tanto están estratégicamente o tácticamente abandonando a Ucrania. Y Estados Unidos también quiere hacer lo mismo. Incluso dice que si no pagan los países miembros de la OTAN, ella va a dejar de apoyarlos. Si Estados Unidos no apoya a la OTAN, se desaparece. Bueno, pero vamos a suponer que Europa deja de apoyar a Ucrania. Ya Ucrania ya le cerró el gas a los europeos. Ucrania, no Rusia. Ucrania, porque pasan los ductos por ahí. Entonces, ¿de qué sirvió que apoyaran a Ucrania si Ucrania, entre comillas, está traicionando a Europa? No, ahí la recomposición política se va a dar. O sea, digamos que la gran perdedora ha sido Ucrania. Porque lo que era Ucrania ya fue reducida casi a la mitad. Con una devastación No, no tanto a la terrible. mitad. Es prácticamente toda la costa con el Mar Negro. Bueno, un pedazo, Pero sí es pues. un... Así siendo muy, muy... Menos de un cuarto de Ucrania. Pero Pero Ucrania está grandísima. O sea, es grandísimo. Pero un, es un cuarto es un montón. bueno, este cuarto súmaselo a Rusia. Sí. Entonces, y Rusia es la fuente de energía, Sí. de petróleo y gas. Es lo que se mueve ahorita. Mientras no. Puede haber automóviles eléctricos, pero la cantidad de energía que requiere Europa, bueno, ¿y de dónde la electricidad? Exacto. Como ahorita, por Entonces, ejemplo, subió la luz bueno, sí, la luz allá en Alemania, de un promedio que venían pagando en los últimos años, con todo de subsidios, entre 60 y 100 euros promedio. Al sí, mes, ¿al mes sí, 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 creo que al sí. mes. Y Mi esposa ahorita que, está en promedio entre los 550 y los 1200 euros, ahorita en invierno. mi esposa cuando fue a Europa, bueno, ha ido varias veces, pero siempre me dice lo mismo. De lo más caro es el agua y la luz. No te puedes bañar todos los días, a menos que pagues un mineral. Ujú, No podía estudiar en las noches, a menos que pagara la luz. ujú, Y las tarifas de la luz son muy altas, altísimas. Entonces, el uso de la computadora que requiere luz tampoco estaba muy limitado. Ya puedes hacerlo, pero paga. ujú. Y llega un momento en el que se hace imposible pagar
las tarifas tanto del agua como de la luz. No es porque sean apestosos por gusto. No, no toman vino por gusto, sino porque el agua es más cara. Pero pues te digo, eso no lo pensaron antes de meterse en broncas con Rusia. O pensaban, o mejor dicho, creían, porque no creo que lo hayan pensado, creían que no iba a aguantar Rusia y pues mira, se les fugó, perdón, por el lado oriente, ¿no? Fíjate que Rusia ha sido muy apetecida siempre. Por eso perdieron los alemanes, No, pues Hitler no pudo, los por romanos eso tampoco perdieron pudieron, ¿quiénes Napoleón, no más? pudo. Los franceses tampoco pudieron, bueno, en su momento. Entonces, Estaba difícil pegarle a Rusia. es como ahorita Venezuela. Ujú. Es apetitoso por su petróleo. O sea, ¿qué es el petróleo? Energía. Recuerda que el universo se mueve por la energía. De acuerdo a la ecuación de Einstein, pues la energía del universo es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Todo es energía. Y la energía no se pierde ni se crea, solamente se transforma. Tal vez el futuro más inmediato a gran escala sea la energía nuclear. No, ya no. Sí, yo creo que ahí falta tecnología, pero ¿por qué átomos hay en todos lados? Bueno, o sea, digamos que como se Más, venía utilizando, ya no, porque no, ya vieron que sale mucho más caro por la cuestión de la radiación. Pero digamos que se fue el manejo, ¿qué lo podríamos llamar? Primitivo de esa teoría, ¿no? Que pues estuvo mal empleada, pero ahorita ya con la nuevas tecnologías, viendo cómo se puede utilizar un átomo, quizás sí sea de verdad limpia, pero está complicado. mira, en cuestión de 100 años, el mundo ha cambiado. ¿Por qué razón? Porque las teorías científicas se han depurado. O sea, no ha habido cambios más acelerados que en las teorías científicas, sobre todo en la física, Mm, la química. ¿Y qué ha producido estos cambios? Pues tecnología, pues las computadoras. El solo cambio de visión en torno a la lógica de que te podía ser utilizada de manera útil, de manera tecnológica, ujú. pues se empezaron a crear los artefactos de lenguaje binario, que son las computadoras, la inteligencia artificial. Y aunque hay lógicas más complicadas, de hecho ya están, como es cuestión teórica, si se han desarrollado muchas teorías lógicas, lo que hace falta es que alguna de esas teorías pueda ser utilizada, o sea, se encuentre la manera de ser utilizada tecnológicamente. Y hay una pista, dicen, pues es la teoría cuántica, ¿no? No, pues sí hay procesadores cuánticos, ¿eh? Pues, ¿por qué cuánticos? Fíjate, cuántico porque procesan lo que dice la teoría, no ondas, sino partículas pequeñísimas, ¿no? O Ujú. sea, lo que llaman cuerpos. Pues son cuerpos binarios, Sí, pero ya no es una cadena de ceros y unos, sino ahora son varias cadenas de ceros y unos. pero ceros y unos. Pero a lo que voy es de que, bueno, inclusive podrían estar haciendo al mismo tiempo un mismo cálculo y cada cálculo daría algo distinto.
Eso se vio en la teoría del, ¿cómo se llama esta? La teoría del caos. Ujú. Metieron exactamente los mismos datos en dos computadoras y después decidieron cambiar un dígito. Creo que después del punto, el dígito número 100, lo modificaron nada más para ver qué pasaba. Y ese ligerísimo cambio hizo que los resultados de una computadora con respecto a la otra fueran totalmente distintos. Ujú. Entonces ahí en la metáfora de que el más suave aleteo de una mariposa es la causa del tifón en las costas de Japón. Lo que no se sabe es cuál es la cadena que une ese aleteo con el tifón. Pero existe la intuición que hay una cadena. Ujú. Ahora hay que ver exactamente cuál es la cadena para entonces sí explicar teóricamente cómo una es la causa de la otra o uno es el efecto del otro. Pero así como yo recuerdo, a mí me tocó todavía 1980 y cacho, 90. Había quien aseguraba que la traducción de un idioma a otro era imposible si no era hecha por un ser humano. Entonces, ¿qué hicieron los tecnólogos? Pues vamos a estudiar de todo, nada más una cuestión. ¿Cómo se da la comunicación? A través de palabras. Entonces, por eso es que son resultado de análisis. Hay quienes estudian el ojo, otros estudian la nariz, otros estudian el paladar, y lo que intentan es reproducir un hombre o un ser, Más parecido al hombre. pues artificial. Ujú. Y ya hay artefactos, la piel ya casi es idéntica a la piel humana, en esta rama que se llama los nuevos materiales. O sea, han avanzado un montón, pero así, unos dedicados a una cosa, a cada función humana, hay especialistas trabajando. Y van integrando poco a poco los resultados hasta dar por resultado artefactos que dicen que están a punto de lograr la autoconciencia, ¿no? Bueno, eso es Y lo que se espera, pero no tiene nada de raro porque se ha trabajado tecnológicamente para reproducir artificialmente al hombre. En 100 años, la gente, hace 100 años les hubieran dicho cómo estamos trabajando tú y yo en este momento, puede ser, ¿cómo? En 100 años. ¿cuándo salieron Ahora, los supersónicos? los aviones No, ¿sí viste la caricatura de los supersónicos? supersónicos, como en los 50, Más o menos, ¿no? forman parte de la ciencia ficción. Porque ahí sí Porque había, como ahorita, videollamadas ya, ¿no? yo recuerdo el primero, así cosa rara que vi, con Dick Tracy, un policía, un investigador, que usaba su teléfono, su reloj, para comunicarse. El reloj. Hace 2 días o 3 días o 4, le di un reloj a mi hija. ¿Y ahora qué es eso? Un reloj. Bueno, ella dijo que era un reloj, pero ya me explicó para qué sirve. Digo, bueno, es una función el ser reloj, pero le mide la presión, tiene su agenda, le recuerda esto, aquello, o sea, hace un chorro de cosas. Ujú.
en este tiempo en el que yo compraba este cómic de Dick Tracy, yo lo veía como una mafufada, que se usara el reloj para comunicarse entre policías. Tan es así que la gente 86 se burlaba, ¿no? Hablaba con su zapato, o sea, le movía el tacón y ya tenía un teléfono. Bueno, es que en aquel entonces, bueno, apenas vi un pequeño video que por ahí salió de las modas que había en cuanto a los carros. Y sí se intentó, por ejemplo, algo muy parecido al GPS, ¿no? De ahorita. Que los carros hablaran. Incluso hubo una serie por ahí de un carro muy famoso. Ahorita se me olvidó el nombre. Se llamaba el carro increíble, algo Ajá, así. algo así. Entonces, sí existió, digamos, y te iba diciendo prácticamente qué es lo que tenías que hacer, ¿no? Pero no referente al ambiente como ahora, ¿no? Que te dice, da No, vuelta pues, a la derecha, da vuelta en tal dado, te vas a acercar a tal salida, prepárate a entrar a la autopista, X. No, simplemente era hablar de que si algo andaba mal en el carro, si, o sea, la puerta, el cinturón, si, o sea, detalles del carro ya existían, ¿no? Entonces ya te iba diciendo por voz qué fallas estabas haciendo al manejar. Muchos pidieron que se desconectara eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eran cosas muy del carro. Pero ahora ya si alguien, ahora con los GPS no tienes esa guía, pon que no habla, pero esa guía en un mapa, muchos no saben llegar a ningún lugar. pues sí habla. No, sí hablan, pero todavía como que hay un rechazo a que hablen, ¿no? Como Bueno, que todavía no, pero se va a volver normal en algunas generaciones próximas, ¿no? es como antes rechazaban que las mujeres y esclavos no votaran. Ah, pues sí, claro. O sea, no porque los rechazaran, ¿qué? No podían hablar. Bueno, no, tenían vetado a participar políticamente, pero hablaban. Sí, sí, sí. Entonces, dicen, no, los autos ya eso ya no se puede detener. ¿Qué es lo que Es ahorita como, comentábamos otra vez de lo de Alexa, ¿no? O sea, y, es algo y parecido. sí, cuando la revolución industrial en Inglaterra, los obreros se organizaron para destruir las máquinas porque las veían como un peligro. Y de hecho, eso era. Los iban a sustituir a ellos, Ujú. las primeras máquinas. Ahora imagínate, no sé si has entrado a la Volkswagen. No, ya no pude entrar ahí. Bueno, creo que los 12 de diciembre dan chance. Y tú ves, bueno, o videos. Videos, sí. ¿Tú ves qué? Robots. Sí. ¿Cuántos obreros antes se necesitaban para hacer lo que hacen ahora? Miles, millones en todo el mundo. ¿Y eso detuvo el avance tecnológico? No. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley que establece que no pueden, hay un porcentaje máximo de uso de robots en la industria. Pero ahí porque el sindicato de trabajadores, los sindicatos son muy poderosos. Pero en otros lados, pues no les dicen, ni siquiera los, les preguntan, ¿no? Lo hacen, como aquí en México, por ejemplo. Ujú. Eso que tú dices de la Alexa, yo todavía no tengo mi Alexa en mi casa, pero voy a investigar. Creo que la compras una sola vez, ¿no? No No puedes tienes que comprar pagar varias. renta. No por eso, pero no pagas renta. Nada más del internet. Bueno, ese es otro servicio. Ujú. Pero el artefacto lo compras y ya. Pues Entonces, sí. voy a ver si tiene ventajas como para escuchar música clásica. A ver, ir más allá de lo que la gente común y corriente lo usa, ¿no? ¿O cómo la ves? Bueno, es que desde ahí muchos usan.
Alexa para poner música, para poner alarmas, para cambiar Ándale. o alguna página de internet, bueno, escuchar mejor dicho alguna página de internet porque luego te lee el contenido del texto. O sea, Fíjate, en, ya todo lo que es audio lo puede hacer. fíjate, en 1975 tuve un maestro, bueno, conocí a una persona, no sé si en 75 o un poco más adelante. Conocí a una persona que era el maestro de lógica en la UDLA, pero lo corrieron porque formó parte de los que quisieron formar el sindicato. Y entonces, gringo, pues llegó a la UAP, lo contrataron como maestro de lógica. Entonces, como yo también estudiaba lógica, pues nos hicimos fácilmente amigos. Pero yo enseñaba lógica en términos académicos. O sea, iba yo al salón de clase y bla, 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 bla. Y un día me invitó a su casa y me enseñó un tablero con clavos y, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero algo como clavos, poquitos y ta, 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 ta. Y uno de sus hijos, que tendría como 8 o 9 años, lo usaba. Y me sorprendió porque ese tablero, esa tabla con esas como clavos encima, servía para, él lo usaba para encender y apagar la cafetera. Entonces me enseñó una rutina. Está programada para que a las 7 corran las cortinas. A las 7:05 prenda la cafetera. Porque al cuarto para las 7 le daba la orden de prender el boiler. Entonces cuando sonaba el despertador, ya el boiler ya tenía el agua caliente, se metía a bañar, cuando estaba bañándose ya estaba calentando el café o el agua en la cafetera, en fin, una rutina así sencilla, pero yo decía, ay, yo, ¿cómo? A ver, quiero, es pura lógica. Entonces, son circuitos eléctricos. O sea, un circuito eléctrico es un circuito lógico. Y no hay más que de dos, o en línea o en paralelo. En línea es una conjunción. A esto agrega esto y esto y esto. Son como las series de los arbolitos de antes. Yo me quedé así como de línea. No, pero bueno, es que es paralelo. Yo lo conocí así. Paralelo serie. Ahorita que dijiste serie, ya me quedé tranquilo de lo de la línea. Sí. Ajá. Entonces, antes la serie de los arbolitos de Navidad, si se te fundió un poquito, ya no se prendía nada, porque estaban conectados los foquitos en serie. Entonces, sí, no. corría la energía. Ajá. Y en algún momento se interrumpía. Que también, por ejemplo, es apagado y encendido. Verdadero o falso. Hoyo o no hoyo. Las tarjetas perforadas. Pero todo es binario. Y cuando te quieres asegurar que si falla una línea, el resultado no se ve afectado, lo pones en serie. O sea, como una disyunción. O este o aquel. Si no funciona este, bueno, funciona aquel. Para este. Entonces, ¿sí te acuerdas de las tablitas de verdad, no? Sí, sí, sí. En la conjunción, para que sea verdadera, los dos conjuntivos tienen que ser verdaderos. Y en todos los demás casos, sí, la conjunción es falsa. Pero la disyunción tiene dos posibilidades. La disyunción excluyente excluye la posibilidad
de que los dos sean verdaderos o falsos, o la incluyente, que solamente excluye que los dos sean falsos. Entonces, si se te descompone una línea y se te descompone la segunda, pues ahora sí ya no tiene nada que hacer. Pero hay una disyunción excluyente, que una tiene que estar prendida y la otra tiene que estar apagada. No pueden estar ni las dos apagadas ni las dos encendidas para que funcionen bien. Entonces ahí en las tablitas de verdad se ve. La incluyente es 1101, o sea, es falsa solamente si los dos disyuntivos son falsos. Y la otra es, uno de los dos tiene que ser verdadero y el otro necesariamente tiene que ser falso. O si tú quieres, uno es uno y el otro necesariamente tiene que ser cero, o uno debe tener un hoyito y el otro no. O sea, ya las aplicaciones pueden ser, pero todo es a base del sistema binario. Ahora, hasta donde, y por lo que me has dicho, un sistema cuántico es un sistema, ya ahora es posible eso, con miles, millones tal vez, de líneas en paralelo. Ajá, exacto. Entonces, todos están funcionando al mismo tiempo. Y si una se descompone, pues quedan un montón todavía funcionando. A menos que todas se descompongan, pues ahora sí, tira el artefacto y cómprate otro. Y entonces, si cada línea se ocupa de de un archivo, por decirlo así, y no se contamina de lo que está en los otros archivos, pues va a procesar la información a una super velocidad. Al final pueden hacer la síntesis, porque pues todos trabajan bajo una guía lógica, con un propósito lógico. Pero antes eran una o dos líneas las que se podían, esas computadoras que conocimos al principio, que ahora tú dices, no, la torre. No podías, por ejemplo, en la primera computadora que yo tuve, si estabas trabajando, no podías escuchar música. Hoy No, puedes ver televisión, música, estar trabajando, bueno, puedes hacer, porque ya la velocidad de la RAM y la velocidad de internet, pues ya es otra cosa. La memoria de los discos es otra cosa. La primera computadora fue que obtuve como regalo, que en realidad me regalaron 50, de un banco. Tenían el disco duro de 3 megas. Imagínate. y eso era mucho para ese entonces. Y para un banco. Para un banco que requiere de una velocidad que le permita ser eficiente en el sistema financiero. Que son micros de segundos lo que te dan ventaja o no. Pero así era la tecnología, fue avanzando poco a poco. Y en fin, pero eso, estoy hablando de 1980, a mediados de los 80, que apareció la primera XT, que después ya fue AT, y después ya le perdí los modelos hasta las que tenemos ahora. No, ya ahorita ya, ya no son modelos porque antes eran modelos por máquina, ¿no? No, ahorita Sí, ya, aunque sí existen como tal marcas, pero ya no hay, a excepción de Apple, que viene de la Macintosh, que sí, digamos que mantiene como que esa filosofía
de tener una máquina hecha a la medida del software que ellos hacen. Entonces hacen su propio procesador, que ahorita van por la generación, si no mal recuerdo, M4 o M5, si no, mi memoria no me falla. Todas las demás, pues una mezcolanza de varias marcas. O sea, puedes ponerle un procesador que, bueno, que ahorita hay dos que se rigen, que es Intel y AMD, pero puedes tener una placa madre, Gigabyte o Lenovo o no sé, la marca que tú quieras, pero puedes tener una tarjeta madre, Nvidia o igual a AMD, pero con un fabricante distinto. O sea, es toda una mezcla. Memoria RAMs puedes ponerle, de la marca que tú quieras, o sea, de Puro, todo, ¿no? puro Frankie. Ajá, exacto. Entonces, ya como tal, así modelos, ya no podríamos hablar de ellos. Excepción de quizás las consolas, que sería lo más cercano a ello, pero están, digamos, hacia otro rubro, pero que van a la par porque muchas de estas máquinas, digamos, son, en el caso de Xbox, pues prácticamente es una PC y entonces conforme va aumentando la tecnología en las PCs, pues van adaptándolo en las consolas. Pero ahorita que mencionabas esto, algo que sucede mucho y que por cierto los chinos ya están proponiendo nuevas tecnologías. Ahorita que mencionabas lo de las tareas únicas que así se manejaban en ese entonces y las multitareas que ya fueron con los procesadores que quizás fueron de mediados de los 90 a la fecha, eh, que ya puedes hacer varias cosas al mismo tiempo. Em, ahorita el Bluetooth, por ejemplo, solamente puedes hacer una sola cosa, como si fuera la tecnología de hace 40 años, ¿no? Ahorita ya están buscando la manera de que sea multitarea también la conexión inalámbrica, ¿no? Porque ahorita inclusive en internet también solamente puede ser de una sola conexión, ¿no? De ida y vuelta y nada más. Igual que Bluetooth, pero imagínate que se pudiera hacer algo distinto en la misma línea, porque cuando uno conecta o se conecta a internet o por Bluetooth, hay una dirección específica. Pero imagínate que por esa línea se pudieran hacer muchas cosas. Es lo que ya también se está buscando porque se han dado cuenta que las tecnologías inalámbricas actuales pues están quedando pues, o sea, ya la exigencia, ¿no? De velocidad, de datos, de seguridad, de muchas cosas, pues ya no están siendo tan eficientes, ¿no? Entonces, eh, esto de la multitarea ya se está convirtiendo en algo necesario y pues es por eso que se menciona mucho, ¿no? Que eh, va a tener que llegar a la par lo inalámbrico con lo ya físico, lo palpable, en referencia a que va a ser tantas las tareas que se van a requerir al mismo tiempo, que es por eso que ya están estos procesadores que todavía están como en una fase beta, pero ya están comenzando a hacerse experimentos. Digo, no van a salir así como ahorita para que lo compres y lo pongas a tu computadora, pero ya no tarda, unas poquitas décadas y algunas máquinas ya van a tener ese tipo de procesador y vamos a ver qué hacen, sobre todo en las universidades, ¿no? Quiero pensar que serían unas de las primeras que los bueno, harían esa adquisición, porque de entrada van a ser muy caros, ¿no? Como novedad. Y ya después, lógico, conforme se vaya utilizando más, pues se van a ir los costos haciendo más asequibles, pero ahorita la multitarea es lo de hoy, ¿no? Fíjate que esto ahora que mencionas, ¿cuál es, ¿cuál es la discusión de fondo en la física? Tratar de explicar el fenómeno de la luz. Ujú. Pues hay una teoría que dice que la luz es son ondas. Y la otra teoría es la cuántica. No, no son ondas, son cuerpos. O sea, son
como pequeñas bolitas, para hacerlo más intuitivo, y no son ondas, son pequeñas bolitas que están una muy pegada a la otra, que están ahí en el espacio. Entonces, una computadora cuántica, además de todo lo que hemos dicho de la velocidad, ¿no?, es que no necesite de la luz eléctrica, sino de la luz normal. Entonces, esto del Wi-Fi, digamos, es algo prehistórico, va a ser algo prehistórico. Van a tener, esto me imagino, las computadoras, una unidad de emisión y otra de recepción que trabajen conforme a la luz, ya que se haya domesticado el fenómeno de la luz. Y lo vemos muy rápidamente con el cobre, cómo fue, era casi imposible pensar que sin el cobre no ahora es el vidrio. O sea, sí, decía un cuate que tengo de la Comisión de Electricidad, la Comisión Federal, que antes tenían el problema de que tenían que estar respondiendo a los que se robaban el cable de luz, porque era de cobre. Pero ahora ya ni se lo roban porque es puro vidrio. Pues yo digo que mientras dependamos de la energía eléctrica, ya podemos remitir a lo que decíamos de la guerra de Ucrania, pues estamos dependiendo de quienes puedan proporcionarnos esa energía. Pero si la energía que se encuentra en todo el universo que necesitamos para trabajar con estas máquinas, artefactos, es el de la luz, adelante. Mi mujer compró para la puerta de la casa una serie chiquita. Tiene su propio captador de energía. ¿Cómo se llaman estas cosas? Sí, su celda solar. Ándale. Que no prendían las luces en el día. Y tenías que dejar la celda a que le pegara el sol. Y cuando se oscurecía, automáticamente se prendían. Entonces, la sensibilidad de esas celdas yo creo que van a ir increciendo, así como las memorias, que ahora vemos memorias que te caben en la mano de teras, ¿no? Era imposible pensar hace algunos años. Así va a ser ahora. Yo creo que computadoras que tengan sus propias celdas y que capten el mínimo de luz, o sea, el mínimo de luz. Porque además esa es otra cosa, Roberto. Si nos basamos en nuestra percepción visual, estamos cometiendo un gran error. Porque nosotros percibimos la luz bajo ciertos rangos. Más allá, hacia abajo, no lo podemos ver, ni hacia arriba. Entonces, por eso se habla de rayos ultravioleta. Nosotros no lo vemos. ¿Cómo sabemos que existe? Porque hay máquinas que perciben y traducen a ondas ese tipo de luz. Dice, pero la energía, la luz, está en todos lados. Que no la veamos cuando está en la noche es por defecto de nuestros ojos o limitaciones de nuestros ojos. Pero la luz ahí está. Y acabo de ver, por cierto, hace días, un documental sobre la noche. ¿Qué pasa en el África durante la noche? Y como son
cámaras térmicas, captan el calor, que es energía, y se ve a todos los animales en la noche cómo están pastando y cómo los predadores los están acosando, ¿ya? Que a simple vista no se ve, dices, ay, qué apacible es la noche. ¿Cuál? Entonces, todas estas desarrollos de la ciencia básica, cuando se aprendió a aplicarlas, pues es que dio como resultado esta civilización en la que vivimos, ¿no? Que sin tecnología no podríamos sobrevivir. O sea, que ya no te asustes, porque es una realidad. Bueno, también hay que diferenciar un poco algo. Es cierto que, por ejemplo, bueno, primero, la diferencia de del voltaje es algo que sí se tiene que tomar muy en cuenta. Que es lo que quizás haya cierta confusión, sobre todo ahorita en Europa, con la cuestión de la energía. Es cierto que mucho de lo que se utiliza es corriente directa, ¿no? Porque hay dos, corriente directa y corriente alterna. La corriente directa es, digamos, un voltaje que puede ser de cualquier tipo, pero que, bueno, cuando hacemos un cálculo, corriente es, sí, la podemos calcular con una pequeña fórmula, ¿no? O sea, si nosotros hiciéramos una especie como de pirámide o de triángulo, podríamos ver que si ponemos una E como voltaje, ¿no? Eh, la corriente y la resistencia, digamos, podríamos de ahí más o menos saber cuánto o qué tipo de electricidad es la que podemos utilizar. Y es por eso que eh, existen esas dos variables, ¿no? Y en muchas ocasiones no lo tomamos en cuenta y puede haber muchos accidentes, tanto en una como en la otra. Vamos a la corriente Fíjate, alterna. Hay muchos que luego dicen, no, pues es que si va a un voltaje alto, este, te quema, no, depende de la corriente. por eso. Por eso Porque muchos aparatos se si queman. es una corriente baja como la que encontramos en ya en los postes que van para caer directamente a las casas, donde ya es baja, ahí te pegas y te electrocutas y te quemas. Pero las de alta tensión No, pues esa sucede te algo distinto, esa te rechaza. O sea, tú lo tocas y en lugar de que, expulsa. o sea, te expulsa y no necesariamente te puede provocar la muerte. Entonces, esos grandes o pequeños detalles en cuanto a la corriente alterna, a veces llega a suceder también en corriente, en otro tipo de voltaje, ¿no? Como en este caso, eh, las que se manejan las computadoras, que normalmente son 3 volts, 5 volts y 12 volts, ¿no? Entonces, ahorita lo que mencionabas ya es para aparatos o componentes que utilizan directamente estos pequeños voltajes. El único problema es de que para, para estos aparatos, pues sí, no hay ningún problema, se puede utilizar. Sin embargo, para otros tipos de componentes, como por los procesadores, aunque el voltaje pueda ser directo, o la electricidad puede ser directa, siempre va a ser necesario tener un soporte, o sea, por eso el manejo de las fuentes, a partir de la corriente alterna. ¿Por qué? Porque si no se manejan de esa manera, entonces puede haber
una descompensación de corriente y se pueden dañar los aparatos. Es por eso que alguien por ahí me decía, bueno, pues si todo se maneja a 12 volts, a 5 volts, a 3 volts, ¿por qué entonces siga habiendo conexiones de 120 volts y de 220 volts? Porque es lo que permite que un aparato funcione, porque no puedes directamente ponerle ese voltaje, sino que debe de haber un soporte que sí te lo da la corriente alterna. Y por ello las fuentes que se utilizan para corregir el voltaje, y de ahí se pueden utilizar todos estos aparatos. Claro, la tecnología va aumentando, sin embargo, va aumentando, va evolucionando, pero a mí sí se me hace muy complicado que esto se modifique un poco. Y sí, hace tiempo platicaba con Marco Gutiérrez, a quien mandamos un saludote ahí en la caja de cartón. Sí me decía, el internet se puede, eh, digamos, compartir o mandar, ¿no? En este caso la información, a partir de la misma conexión eléctrica, ¿no? Y sí, eh, es algo que puede funcionar. Desafortunadamente, ahorita lo acabas de comentar, el cobre, pues normalmente pues se lo robaban, ¿no? O eso sucedía por lo menos hace unos 10, 12 años. Ahorita, desde que se utiliza la fibra óptica, que es la información trasladada a partir de luz, pues ya al ser un material sintético, prácticamente sería una aleación entre cristal y plástico, el valor disminuye por completo. Es prácticamente, o sea, ese material no vale prácticamente nada, ¿no? Pero su función es la que hace que tengamos esta conexión mucho más eficiente que la que hubiéramos tenido hace 15, 20 años, en la que probablemente habría interrupciones, probablemente habría peligros, incluso, por ejemplo, se hablaba mucho de descargas eléctricas, ¿no? Cuando había tormentas. ¿Por qué? Por el mismo tipo de material. Con este, pues prácticamente no, porque no es conductor, no lleva como tal energía, sino que es a partir de la luz el cómo es que se lleva la información de un lugar a otro, ¿no? De una máquina a otra, bueno, el dispositivo que sea al otro para ya hacer la conexión. Entonces, eh, por ello es que ya se ha descartado, digamos, esta idea un poco de llevar la información a partir de una instalación eléctrica. Sin embargo, y con ello quiero terminar mi intervención, este, muchos han hecho referencia, por ejemplo, a cuestiones teóricas de Tesla, ¿no? En donde hablaba de que la electricidad se podría tomar del aire, ¿no? Entonces, aunque, Energía. bueno, la energía, ¿no? Pero en este caso, eh, simulando lo más parecido a lo que es la electricidad, pero digamos que se quedó como en eso, ¿no? Como una parte teórica. Algunos han intentado demostrar que sí se puede, así como algunas variaciones por ahí mecánicas, ¿no? Donde hacen girar a partir de magnetismo máquinas donde igual intentan generar algo muy parecido a las hidroeléctricas, ¿no? Pero digamos de manera mecánica, también electricidad, pero no se ha llegado a tener esta cantidad de voltaje que sí todavía el día de hoy pues es necesario, ¿no? Incluso las, eh, las empresas que generan electricidad a partir del aire, o sea, con estas hélices, esta forma de generación de electricidad, para poder trabajar se necesita de una alimentación de corriente alterna
para generar la suficiente fuerza para poder llenar las baterías de corriente directa, ¿no? Y estas pueden alimentar a las casas. Entonces, hay por ahí ciertas contradicciones por las cuales ahorita, bueno, Europa pues está cayendo en una crisis energética porque a pesar de que hay un plan 2030 por ahí, si es que no me equivoco en cuanto a lo que digo, pero sí hay como que una expectativa de que ya para el 2030 iba a haber energías limpias, pues cae en cierta falacia por la manera en la que pues, se tiene que utilizar la energía en cuanto a baterías, en cuanto a la construcción, por ejemplo, de las celdas solares, en cuanto a cómo se maneja esta generación de luz eólica, ¿no? Que no es 100% a partir de esa estructura, sino que requiere de electricidad de externa, llamémoslo así, que proviene de pues no energías tan limpias, ¿no? Entonces ahí pues vamos a ver, ¿no? Todavía quedan algunos años. Para mí eso no creo que se logre en la fecha que se lo propusieron, sobre todo los europeos. México más o menos, sobre todo con la presidenta Sheinbaum, como que va tendiendo hacia esa línea. Vamos a ver qué sucede, pero de acuerdo a cómo yo lo he observado, a partir de los pocos o muchos conocimientos en cuanto a lo que es la electricidad y todo lo que son sus variantes, para mí se me hace un poco complicado, pero las tecnologías avanzan muy rápido. Puede que de aquí al 2030 de verdad se pueda sustituir, ojalá, ¿no? Por el bien de nuestro planeta, pero a mí sí se me hace muy, muy complejo, muy complicado de inicio lo de la electricidad, y segundo que a partir de ello se pueda haber, bueno, puede haber conexiones en este caso de internet, ¿no? Te haré yo algunos comentarios. Fíjate que cuando mi esposa fue la primera vez a España, Ujú. llevó su computadora y su cablerío que necesitaba para que funcionara. Su sorpresa fue que la computadora servía, pero no el cable. O sea, es un sistema de luz distinto. Entonces tenía que comprar un cable que precisamente respondiera para las instalaciones que ahí existían, que son europeas, ¿no? Sí, son de 220 volts. Entonces tuvo que comprar el cable y bla, 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 bla. Bueno, ese es un primer comentario. Un segundo, lo que tú dices son problemas. ¿Y los problemas cómo se resuelven? Tecnológicamente. Pero antes hay que desarrollar teorías. Las teorías ya están. O sea, esta manera de plantear las cosas como sistemas cuánticos es porque se derivan de lo que teóricamente se ha desarrollado en la física cuántica. Entonces, si todo es luz, son distintas ondas de luz, que vuelvo a repetir, no podemos tomar como referencia nuestros ojos porque están limitados a ver un rango de esas posibilidades. Entonces, pues con receptores adecuados tecnológicamente para captar cualquier tipo de luz, pues se va a tener que resolver. Ya la teoría existe, ya existe el planteamiento, hay que hacerlo. Y ahora detén al hombre para que no lo haga. Yo creo que lo que detiene más es el negocio en este momento. Por ejemplo, ve un anuncio de Megacable que te ofrece internet a distintas velocidades. Entonces, dependiendo del cliente, es la velocidad que tienes en internet. Y te dicen, si usted contrata este nuevo servicio,
una plataforma, por decirlo, le agregamos 10 megas de velocidad de su internet. ¿Qué quiere decir? Esto es una cuestión tecnológica. ¿Por qué no poner a disposición de todos la más alta velocidad posible? Porque no es negocio. Entonces, buena parte que está deteniendo este derecho a tener los mejores receptores y emisores de información, pues depende de las compañías que hacen negocio con ello. De ahí que sea interesante lo que en México se ha planteado, que no es poca cosa. Cuando se habla de la Internet como derecho humano, y ya está constitucionalmente establecido, pues es un paso jurídico que hay que llevar a la práctica. Bueno, no va a ser de la noche a la mañana porque va a haber mucha resistencia, pero ya la intencionalidad de que sea de otra manera el que se tenga el servicio de la internet ya está planteado. Entonces, si ya existe la teoría, si ya existe la producción de nuevos materiales, si ya existe la necesidad de resolver problemas, lo único que queda es pues resolverlas tecnológicamente. Yo creo que en 5 años va a ser, y ahorita estamos hablando de cuán diferentes son las computadoras de hoy a las de ayer, que por ejemplo, la primera XT que usé requería de un cable, de un poste de cobre, enterrarla para que hiciera tierra. Y no podías prender tu computadora bajo el riesgo de que se te quemara. Y bueno, pregúntales a los usuarios de aquellas épocas cómo tenía que buscar un lugar a donde enterrar ese poste de cobre. Hoy, pero ni quien mencione eso. Las laptops se usan aquí y allá y no requieren de nada especial, ¿no? En fin, ¿qué es lo que quiero decir? Existe la teoría, que la existe, que ya ahí está. Si existe el problema, se plantea el problema, se formula el problema. Lo único que queda es pues resolverlo a través de la tecnología. Hemos aprendido esto en pocos años, Roberto. De animales que sabíamos hacer cosas, somos animales teóricos. Entonces, es impresionante el número de teorías que existen hoy y que a lo mejor no todas van a tener el mismo impacto para transformar el mundo, pero de que existen, existen. Sí existen, pero por lo menos las que ahorita veo, en el caso específico, por ejemplo, de las baterías, a largo plazo no es una energía limpia, así como se vio hace décadas, por ejemplo, la cuestión de lo nuclear. Ya nos dimos cuenta que, porque así en los años 90 se hablaba, ¿no? Que era una energía limpia, la energía creada o producida a partir de, pues sí, empresas nucleares, ¿no? Hoy Alemania, por ejemplo, ya está poco a poco cerrando esas plantas y todavía van a tardar 350 a 250 años para descontaminarlas y todavía están viendo dónde van a poner esos residuos, ¿no? Que van a tardar no sé cuántos cientos de años
para que la radiación desaparezca. Entonces algo muy parecido sucede en este caso con las baterías, que se sabe que son muy contaminantes, ¿no? Pero que pues hasta el momento es, digamos, lo que se tiene a la mano, porque la mayoría de los aparatos que utilizamos utilizan voltaje bajo, ¿no? O sea, eh, 3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts, a lo mucho 24. Entonces con baterías se puede de alguna manera manejarlo, ¿no? Pero hay otras cosas, sobre todo a nivel industrial, que no podrían trabajar con esos voltajes y saldría muy caro, demasiado caro, trasladar a esos pequeños voltajes a grandes distancias. Por ello es que se necesita que sean voltajes muy altos en corrientes de alta tensión muy alta para poder trasladarla. Entonces quizás ahí es donde eh, entiendo que se quiera como... Es más, por ejemplo los españoles, hace unos años, ¿no? Cuando salieron recién eh, las celdas solares, que muchos ya la empezaban a utilizar. ¿Qué pasó? El gobierno dijo, no, ya están prohibidas. ¿Por qué? Porque el chiste era utilizarlas como negocio, no que las personas las compraran en China y las instalaran en sus casas y ya tuvieran energía. No, el chiste es que las empresas vendieran el servicio a partir de la instalación de esas celdas solares, ¿no? Entonces ahorita están prohibidas. Aquí en México no está una prohibición, pero sale muy caro comprar las celdas solares para una casa entera. Digo, para que conectes un aparato en específico o una lámpara, pues sí, puedes gastar, no sé, 1,500 pesos, 2,000 pesos para tener toda la instalación de un patio, ¿no? Pero ya para tener una computadora conectada y tener varios otros aparatos, poner otros que generan un amperaje todavía mucho mayor, pues estas baterías se desgastan muy rápido, se tienen que cambiar muy rápido y si te duraba, porque hay ya inclusive sistemas de baterías que te dan 120 volts, 220 volts, pero su vida, digamos, útil no es más de 3 años. Entonces, ¿qué se va a hacer con todo ese material? Eso es lo que a mí en lo personal me preocupa, porque la energía se va a dar, la tecnología está ahí, la parte teórica ya está comprobada. Pero todavía en cuanto a su aplicación, por lo menos en la experiencia que he visto del humano en los últimos años respecto a la obtención de energía y sobre todo como la quieren hacer ahora, que no quieren depender del gas, en este caso del carbón, en el caso de Europa, ¿no? O en el que ya se habla de que es contraproducente el uso del agua, por ejemplo, donde hay abundante agua, por ejemplo aquí en México, que ya se está diciendo que no, que es malo utilizar el agua para la generación de electricidad, cosa que está comprobado que no. ¿Cuántas décadas llevamos así y no ha sucedido absolutamente nada? Bueno, pues se sigue, ¿no? En esta lucha de quitar a quienes pueden generarla, digamos, de otras maneras, para que todos nos vayamos a la utilización de baterías, todos nos vayamos a pues solicitar a una empresa la instalación de esas tecnologías que te digo, hace 15 20 años tú las comprabas y las podías poner, pero en muchos países eso ya está prohibido porque debe de ser una empresa las que te los debe de facilitar, no tú por tu cuenta tú instalarlas, ¿no? Que sería lo más fácil. Entonces ahorita que mencionabas esta parte del negocio, es por eso que muchas cosas eh, han avanzado demasiado, pero las que han avanzado demasiado las tienen que legislar para que el ciudadano no sea independiente, sino dependa de... Porque todo lo que se hace se busca para beneficio de los particulares, ¿no? O por lo menos en ese sistema en el que estamos, tiende a ser así.
Entonces, si no de lo contrario, pues sería lo que alguna vez Tesla mencionó, ¿no? Que pues la energía podríamos obtenerla de donde sea, ¿no? Es posible, sí, pero no le conviene, ¿no?, al sistema en el que estamos inmersos, porque pues es eso, ¿no? Si no, ¿cómo tendríamos el desarrollo tecnológico de ahorita sin ese apoyo? Dirían las farmacéuticas, ¿no? Tomando un poquito en cuenta lo que sucedió con la pandemia, es de, pues se necesita dinero para las investigaciones. Entonces vamos a ver qué sucede. Para mí va a ser un gran error todo esto de plan, este, de las energías limpias. Yo en lo personal no veo de dónde provenga realmente eso, pero pues es la tendencia, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Eh, la propuesta es en el 2030. Vamos a ver qué pasa. Tú mismo das la solución a los planteamientos. Hablas de negocios, hablas de leyes, construcciones humanas. Los negocios pueden cambiar. Las leyes que regulan los negocios pueden cambiar. Así como establecimos estas leyes, podemos cambiarlas. De hecho, se cambian a cada rato. Uh-huh. México estamos ahorita en un proceso reformista increíble. Entonces, tal vez sea un mal ejemplo para otros y para los negocios lo que se está haciendo en México. Que a partir de las posibilidades existentes y sobre todo por el potencial que tenemos todos de formular problemas y resolverlos, e intentar resolverlos, se empiezan a dar cambios. ¿Y cómo te lo podría resumir fácilmente, de manera que pudieran entenderlo nuestros amigos que nos escuchan? Cambiar el sistema neoliberal, así como se puso y que nos parece familiar y existe porque pues es lo único que hemos conocido, pues también puede existir otro, pero para que exista otro tiene que comenzarse pues a modificar el presente. Y aquí incluso yo diría que el papel importantísimo que han jugado a lo largo de la historia los ideales. O sea, nuestra condición humana, sin esos ideales, a lo mejor sería la misma que desde el principio, y estaríamos haciendo la guerra a pedradas, ¿no? Entonces, esta expectativa que nosotros llamamos ideales, y si vemos que algo del presente nomás no se puede corregir, se puede mejorar, aunque lo impidan las grandes empresas por un momento, ¿sí?, va a tener que ocurrir. Estaba pensando ya en nuestro programa pasado, incluso lo mencionamos, una política tan agresiva como la de Trump, que depende de sus propios miedos, ¿sí?, y quiere compartir sus miedos hacia otros, ¿sí? Es imposible que prospere. El miedo controla a los hombres por un momento, pero cuando ve que sus temores y sus miedos dependen muchas veces de lo que ellos consideran les va a provocar daño, y el principal daño es cambiar la forma de vida existente, pues estará resolviéndose a favor de aquellos que quieren que se mantengan las cosas como están. Pero eso no ocurre. Las resistencias que yo veo en Europa, por ejemplo, que veo aquí en Norteamérica, con este problema con Canadá, México, Estados Unidos, lo que está pasando en Venezuela, lo que mañana se va a resolver en Venezuela, ¿sí? Estaba viendo cómo me decía mi esposa, bueno,
¿Y a quién creerle? Le digo, pues a nadie. Porque todo el mundo jala agua para su molino. Lo que tienes que hacer es pues, buscar evidencia aquí y allá en el mar de confusión que existe, pues eso que sirva de evidencia para explicarte lo que pasa. No lo que quieres que pase, no. Lo que a veces partimos de eso es que las cosas deberían, no, ¿cómo son? Sabiendo cómo son y teniendo claro qué deben ser, a lo mejor sí podemos construir un camino, pero a partir de cómo son las cosas. No partimos del, así deben ser las cosas, no. Construyamos el camino para que el cómo son ahora sean distintas mañana. Y eso lo hemos aprendido, o sea, digamos, ya hablando en las ciencias sociales. Tú lees un libro, por ejemplo, de ciencia política y encuentras con que las condiciones cognitivas de los seres humanos, incluso aquellos que no tienen contacto con las grandes teorías, se ha modificado. López Obrador incluso hasta acuñó una frase que da cuenta de esto, la revolución de las conciencias. Estaba tratando de comprender el por qué los resultados de las elecciones, pero también para un poco saber o pronosticar qué va a pasar dentro de 6 años, en el 30. ¿Sí? Con la evidencia existente, pues no va a haber de otra, más que Morena repita por lo menos durante unos 3, 4 sexenios más, mínimo. ¿Y cuáles son estas evidencias? Pues, fíjate, va a sonar muy crudo, pero así es. Si los programas sociales están impactando al 60% de familias mexicanas, pues ya tienen la mayoría asegurada. Y si tú volteas y ves qué están haciendo los otros, o sea, los que se oponen, que no están haciendo nada, dices, no, pues así. Entonces lo que tratan es precisamente de implementar políticas, y esto ya lo estudiaron los científicos políticos, ¿no? En las ciencias políticas, a través del miedo. A través del miedo todavía pueden controlar a una gran población, pero si prospera y avanza la educación laica, pues ¿quién le va a tener miedo al coco? Más que los viejitos que se acuerdan que se asustaban cuando les decían, ahí viene el coco, porque los niños ya no se asustan con el coco. Ahí hay una clara y evidente revolución de las conciencias de los niños. Ya la autoridad patriarcal ha venido cayendo, y es además una demanda sostenida por las mujeres. Entonces, el que las cosas van a cambiar, obvio, porque están cambiando. Y si las mujeres se involucran más en estos cambios, pues no va a haber de otra, porque casi la mayoría de los varones tenemos una mujer al lado, o por lo menos una mujer al lado, ¿no? Ya sea abuela, madre, tía, esposa, novia, amante, lo que sea. Entonces, el solo hecho de que se pueda formular un problema, ya están dadas las condiciones para su posible solución. Mientras no se vea un problema, pues ¿cómo se va a resolver?
Pero el ambiente de discusión que se ha generado, yo esto sí lo he visto en el mundo, esta discusión entre ultras derechistas y ultra izquierdistas y moderados, o sea, de que todo el mundo quiere participar, incluso hasta con noticias falsas, a la larga están abonando el terreno para los cambios que se requieren y hacer que las sociedades sean distintas en un futuro inmediato, inmediato. Estoy ahorita viendo mi celular. ¿Con cuánta energía funciona un celular? ¿Cuál es su pila? ¿Cuántos miles de millones de celulares hay en el mundo? O sea, ya es una cantidad cuantiosa de energía, ¿sí? El principio ahí está. Ahora, si la batería, otra batería, es mejor para sustituir la que ahora tiene, y es posible construirla, pues se va a hacer. Entonces, finalmente lo que estoy defendiendo en el fondo es una visión optimista. A pesar de nuestras limitaciones, nuestras virtudes nos han ido sacando adelante. Y la velocidad, bueno, unos quisieran más rápido, otros más lento. Y esa es la lucha política. Pero de que las cosas van caminando hacia abandonar un presente que a nadie gusta, pues no hay de otra más que ver que todos estos esfuerzos, pues en algo van a culminar. No quiero dejar de mencionar un fenómeno que estos últimos días está ocurriendo en Los Ángeles. Un fenómeno natural que es el fuego, no lo pueden controlar. Y no lo pueden controlar los que tienen más miedo, que son los ricos. O sea, estaba viendo las fotografías de la zona devastada por el fuego y es todas las casas, todas, absolutamente todas, estaban ahí pegaditas al mar, en la playa, mansiones con albercas y esas son las que ya desaparecieron. Y está la discusión de que ahora qué van a hacer las compañías de seguros, que no van a poder pagar el seguro de todos los que perdieron sus casas, que no son Toño Robledo ni Roberto Coyomani. Sí, la mayoría Entonces, son artistas reconocidos de décadas. o son multimillonarios. Sí, o sea, sus casas valían millones de dólares. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Venezuela, en México, es, ya que tratamos este tema la vez anterior, sobre el miedo, creo que sí hay un sector, una pequeña población, que son los que gozan de los privilegios, los que tienen miedo a que las cosas cambien. Por supuesto que tienen miedo a perder sus privilegios. Y entonces, ¿cuál es su enemigo a vencer? La creciente democratización de las sociedades. Entonces, no importa lo que se tenga que hacer para echar abajo intentos de democratización. Yo así lo vi en México. Y las cosas fueron fatales para ellos. No solamente perdieron, sino que fueron casi arrasados. Lo mismo está pasando en Venezuela. Por más rollos en contra del proceso, con todos los defectos que tienen,
se mueven a partir de noticias falsas. Tengo amigos que dicen cada mentira, que aunque sea tan evidente que es una mentira, ellos sí se la creen y la repiten. Entonces, para un psicólogo es un fenómeno interesante de cómo este sentido crítico para muchos está vedado, ¿no? No importa cuánta evidencia existe a su alrededor, y alrededor el medio inmediato, ¿no? Inventan cosas como niegan lo que se está logrando. Si a mí me está yendo mejor, no, tratan de convencerte de que te está yendo peor. Oye, pero no es cierto. Entonces la lucha, que ni siquiera es ideológica porque no hay ideas, está fincada en repetir algo, no para que se convierta en verdad, sino que se repita algo que cause miedo. Si ellos tienen miedo, pues que los demás compartan el miedo. Y no tenemos por qué ser cómplices de su miedo o de sus temores. Bueno, pero esa estrategia ha existido desde siempre, ¿no? Claro, pero Bueno, ahora ya lo sabemos, ahora sí tenemos el control científico. Esto nos lo han aportado las ciencias sociales, de cómo son estos mecanismos que provocan el miedo. Antes no había eso. ¿Qué pasaba con una pandemia? ¿Qué pasó en las pandemias en Europa? La gente se concentraba en los templos para orar y se detuviera la pandemia. Con su comportamiento, lo que estaban haciendo era que las cosas se agravaran. Hoy sabemos que si se da un fenómeno de estos, pues la concentración de personas debe evitarse al máximo. ¿Y qué sabemos? De que el virus que nos cayó tuvo una letalidad que, bueno, fueron muchos los que se murieron. Pero si manejas las cosas estadísticamente, tú ves que es el 0.005%. Que la gente creyó que eran el 10%, el 50%, bueno, y no se les quita de la cabeza que no es eso. Y dicen, ve las estadísticas. No. Es que yo creo. Bueno, está bien, tú crees ya. Ese es el tribunal para poder decidir entre lo que es y lo que no es. Bueno, ya aprendimos que las cosas son de otra manera, que se pueden controlar. Este discurso de aplanar la curva, pues es un discurso basado en las estadísticas, para que no haya en el sistema de salud un incremento incontrolable, ¿sí?, de personas enfermas. Omitamos el encuentro, de que no haya reuniones, no para evitar la pandemia, porque la pandemia existía, y la pandemia es pan todos, demos pueblo, a todo mundo le tiene que dar. Algunos no se van a dar cuenta, otros se van a morir, ¿sí? Es parte de esto, pero hoy las cosas son distintas. Bueno, por lo menos yo puedo decir, ¿cómo sigue la gente respondiendo a las mentiras, incluso sabiendo que son mentiras? Cuando dice mi mujer, bueno, ¿a quién creerle? Pues a ninguno, porque los dos están jalando agua para su molino.
Trata de buscar evidencias. Las evidencias a veces te las dan los mismos mentirosos, porque caen en contradicciones. Entonces, de esas contradicciones surgen problemas. Y si sabes cuáles son los problemas que se derivan de una contradicción, pues ya estás en condiciones de resolverlo. Y los criterios son, digamos, no muy difíciles de enunciar. Pues la evidencia que tengas a la mano. La información que te llega de ciertas autoridades, digámoslo así, académicas, que sería un 20%, y el resto, pues lo que tú estás siendo testigo. Entonces, bueno, yo así lo veo, y creo que por lo menos en México, esto está avanzando a grandes pasos. Y si tenemos un termómetro, por llamarlo así, la política. Imagínate ese control que para muchos los europeos se reían, se burlaban, que había sobre la población de México con el PRI, unos cuantos años y ya estamos viviendo en condiciones totalmente distintas, que parecen, dice, parece increíble, de cómo un sometimiento tal ya se convirtió en una sociedad más abierta, que todo se discute, que la gente aprendió a hablar, a no quedarse callado, a decir que las cosas no son, aunque les digan que así son y lo dicen. Creo que el observador estuvo en lo correcto. Esta es una revolución de las conciencias que se manifiestan en qué, en conductas y en habladurías. Nos hemos vuelto muy locuaces. En fin, yo así lo veo y creo que las cosas van a avanzar. Formulado un problema, ya está casi resuelto. Te digo, nada más para así terminar, algo que podría decir es de que sí, bueno, por lo menos en México nos dimos a la tarea de, a partir del resultado como debería de ser casi en su mayoría, o por lo menos en la actualidad, ¿no? Con las propuestas un poco más llevadas a la cuestión sistémica, o este enfoque sistémico, basado en pues prácticamente todo lo que nos rodea, ¿no? Que parte de teorías inclusive en cuanto a la cibernética, que también viene mucho de ahí este enfoque, pues es a partir del resultado, y con el resultado entonces comenzar a, a proponer, argumentar, bueno, de inicio argumentar y de ahí a proponer, y de ahí a hacer toda la tarea, ¿no? Para llegar a la teorización de cualquier concepto y de cualquier ciencia. A tal grado que en la actualidad nos damos cuenta que sí es ciencia y que no lo es. Cosa que quizás hace algunas décadas pues prácticamente ni siquiera se cuestionaba, ¿no? Era prácticamente una alternativa, ¿no? O se luchaba en contra de, había una gran lucha, ¿no? Y por lo que ha sucedido en los últimos años, eh, nos hemos dado cuenta que retoma, ¿no? Como tal, la ciencia. ¿Por qué? Porque nos permite eso, modificar a partir de los errores, a partir de los resultados, pues inclusive ver si es pertinente o no la existencia de algunas teorías que se tomaban como válidas y que por las mismas circunstancias, por los hechos en específico, pues ya no son aplicables, ¿no? Entonces, eh, con la tecnología que yo veo ahora, para mí no creo que se llegue a esa meta referente a las cuestiones de las energías.
En cuanto a las conciencias, creo que es algo que era necesario en la sociedad mexicana, porque ya nos aguantaba más, ¿no? Pero sí era como quitarnos una venda de los ojos y afortunadamente poco a poco son más las personas que se van quitando esa venda porque quizás muchos podrían decir, bueno, es que fue gracias a López Obrador. En realidad muchos, por muchas décadas han intentado inclusive gritar, ¿no? Qué es lo que sucedía o qué es lo que sucede. Pero pues nadie les creía. ¿Por qué? Porque había eh, una narrativa la cual se toma como, o se tomaba como verdad, ¿no? Hoy hasta ese tipo de dichos se cuestionan, ¿no? Inclusive lo vemos en cada mañanera. Se hacen preguntas, algunas sí con ello, otras no tanto, ¿no? Pero poco a poco la calidad de las preguntas tienen que ir mejorando y poco a poco pues vamos a ir viendo que esto se vaya dando en otros lares, ¿no? Ahorita lo que mencionabas, ¿no? Muy importante, ya muy pocas personas se quedan callados o callados, cuestionan y si es que tienen argumentos los sostienen y si no los tienen los corrigen, ¿no? Y quien no sabe corregirlos tiende a la violencia. Vemos que todavía sigue sucediendo ello, pero es un proceso que ha comenzado y que probablemente se siga desarrollando cada vez más y esto no le conviene, sobre todo a aquellos que pues por la fuerza física pues ya muy pocos quieren acceder a ella, ¿no? Ahorita es más por la cuestión mensaje, ¿no? Es decir, este proceso de ida y vuelta, ¿no? De aquel que emite y el que recepciona y el ciclo que se da de manera inversa, pues lo vemos cada vez más y las personas sin quizás ser expertos en el manejo de una lógica, con el sentido común que se va desarrollando cada vez más, poco a poco se van dando cuenta de que sí y que no es una mentira, ¿no? Y eso con el tiempo pienso que puede dar resultados distintos a los que estamos viendo ahora, así como las mismas computadoras, ¿no? Las cuales ahorita en lo personal, por ejemplo, con lo que se están inventando las inteligencias artificiales, pues sí, está lleno de contradicción, está lleno, pero así es el humano, ¿no? Entonces tiene que aprender de ello, de inicio con la información. Vamos a ver qué algoritmos comienzan a desarrollarse, porque se tiene que desarrollar cada vez más. Cosas que ahorita se ven muy complejas, pero se tiene que sintetizar de alguna otra manera para su aplicación. Y que esto también va a repercutir en el humano, ¿no? Y vamos a ver cómo va a haber esa lucha en cuanto a lo que se cree, se piensa y se hace, igual las máquinas, ¿no? Entonces, y máquinas me refiero a la cuestión tecnológica, ¿no? A lo mejor ahorita digo, no, no es posible esto o aquello, y sí se puede hacer, pero no a partir de los materiales con los que yo concibo las cosas, como bien mencionabas, ¿no? Uno se resiste a lo que uno conoce, pero los nuevos conocimientos pues vienen, ¿no? A revolucionar otras cosas que en ocasiones uno ignora, ¿no? Y eso es lo importante de todo ello y vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque de otra manera pues no estaríamos a donde estamos ahora. Quizás hoy veo que las energías, por lo menos con la tecnología que hay ahorita, no es posible, generaría una contaminación prácticamente que nos llevaría a la extinción. Sin embargo, para otros, como en tu caso, siendo más optimistas, digamos que compensan, ¿no? El costo-beneficio y vamos a ver, ¿no? Cómo es que la balanza se va dando dentro de, pues dicen que en el 2030, yo digo que va a ser, eh, es más, creo que los dos no lo vamos a ver, pero de que se va a lograr algo distinto, se va a lograr.
¿Por qué? Porque esto comienza y tiene que llegar a un final. Y ese final no es estático, es dinámico. Entonces ya va a haber otros pensamientos distintos que van a intentar solucionar los problemas que causen las primeras soluciones, ¿no? Así tiene que ser el ciclo y eso es lo que debería de darnos certidumbre para que el miedo, ese que por, yo creo que como decía al principio, ¿no? Desde nuestra historia como humanidad, siempre se ha utilizado y se ha ido perfeccionando a tal grado que hoy podemos sintetizarlo y ver cómo está estructurado y comenzar a estudiarlo y decir que sí es una mentira y que no es que no lo sea, pero tiende a no a tener argumentos para que la mentira sea funcional, porque diría el Doctor House, todos mentimos, eh, pueda ser en beneficio o no, y el que tenga mayor beneficio pues se tome como verdad, ¿no? Y no solamente tomarlo como tal, y esto es a partir de pensamiento crítico, el cual espero se vaya desarrollando cada vez más. En esta generación que estamos, dicen algunos que no, o sea, los que están ahorita entre los 20 y entre los 15 años y los 25 más o menos, se dice que es una generación perdida. Vamos a ver si es cierto o no. Porque vemos que la tecnología como que en lugar de hacerlos avanzar los ha hecho retroceder un poco. Sin embargo, bueno, y lo vemos ahorita en las votaciones, ¿no? Sin embargo, vamos a ver si con las experiencias que vienen sumado a la tecnología que pues con la cual nacieron, pues vamos a ver qué sale de ello. Pero algo tiene que salir en suma con todo lo que se está produciendo, construyendo y descartando en estos años, ¿no? Con eso terminaría mi reflexión, Tony. Pues ya es el momento aunque la inteligencia artificial es eso, es una inteligencia humana construida artificialmente, porque finalmente nosotros somos el modelo que siguen estas investigaciones. Tenemos limitaciones y una de ellas es que de pronto nos cansamos y tenemos que irnos a descansar. Exacto. Y la No, máquina, ¿no? Eso sigue. la máquina esta puede seguir por más tiempo. Exacto. Entonces, pues ya llegamos al momento de cerrar este programa y recuerde México, el árbol de los 1000 frutos. Nos vemos el próximo miércoles, perdón, Miércoles. miércoles, el próximo miércoles. Hasta entonces. Ahí está. Listo. Te iba a Ahí tú interrumpir le, para que dijeras comenzamos o algo así. ahí tú le cortas esta pausa. Sí, le corto y ya cuando dices comencemos, Órale, ya de ahí ya, lo pego. sale. Sale. Listo, Que pues. duermas bien. Cuídate. Sale, hasta luego. Bye.